Bien, vamos a continuar ahora con la estructura de los gases. Entonces, hay que entender que un gas, dependiendo de sus condiciones de temperatura y presión, puede presentar dos características diferentes. ¿Qué características? Un gas puede presentarse como ideal o puede presentarse como un gas real. Cuando un gas se presenta como ideal, siempre va a respetar ciertas características muy específicas. Y cuando un gas se presenta como real, va a presentar características distintas a la del gas ideal. Son dos tipos de estudios sobre gases diferentes. Y nosotros nos vamos a enfocar sobre el estudio a un gas ideal. Cuando un gas se presenta como ideal, respeta una teoría. ¿Qué teoría respeta? Respeta la teoría de los gases ideales. En esta teoría va a tener ciertas características muy específicas. ¿Qué cuáles son? Bueno, como primer característica, ¿qué es lo que me va a decir? Las características que presenten los gases ideales son en casos hipotéticos. O sea que siempre lo van a respetar. Entonces, la primera característica es que sus partículas no presentan efecto electromagnético. No presentan efecto electromagnético. La segunda característica es que cuando sus partículas chocan entre sí, siempre van a conservar la energía cinética que se genere. Entonces, al chocar partículas, siempre va a conservar la energía cinética. Conserva la energía cinética. La tercera característica es que cuando sus partículas aumentan en su energía cinética, o sea, comienzan a tener un movimiento más rápido, su temperatura también va a aumentar. Y como cuarta característica es que su presión y temperatura siempre van a estar referidas a la temperatura ambiente. Si un gas respeta estas cuatro características, se puede decir que está respetando la teoría de los gases ideales. Por lo tanto, nosotros lo vamos a llamar como un gas ideal. Entonces, de acuerdo a la teoría de los gases, o cuando nosotros sabemos que ya un gas respeta como tal esta teoría, va a presentar diferentes dependencias. Ya habíamos visto que un gas va a presentar dependencia a la temperatura, a la presión, al volumen y a la cantidad de sustancia. Entonces, al momento de presentar esa dependencia un gas con respecto a estas propiedades, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar diferentes leyes, donde estas leyes me van a ir ayudando a construir poco a poco cuál sería la ecuación de un gas ideal para que yo pueda darle un valor numérico. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas leyes. La primera ley que vamos a revisar es la ley de Boyle. La primera ley es la ley de Boyle, la cual me relaciona la presión con respecto al volumen de un gas. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ley? Lo que me dice es que el volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo en un recipiente un gas, imaginemos que esto es un gas y esto se encuentra a temperatura constante, si yo disminuyo el volumen de este gas, por lo tanto también disminuirá su presión.
Entonces, ¿esto yo cómo lo relaciono en una ecuación matemática? Bueno, yo voy a tener dos sistemas, el que va a inferir directamente al gas y el que se va a encontrar en el medio. Entonces, la ecuación matemática me diría que la presión y el volumen del sistema 1 va a ser igual a la presión y al volumen del sistema 2. Pero como esto es directamente proporcional, ¿cómo yo elimino esa proporcionalidad? Para que en un futuro yo pueda relacionar cada una de estas propiedades. Bueno, yo a las condiciones del sistema 2 lo voy a cambiar por una constante de proporcionalidad. Entonces la fórmula me quedaría así, o también me podría quedar como que la presión por el volumen va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Eso con respecto a la ley de Boyle. Ahora vamos a ver la segunda ley. ¿Qué es lo que me dice la segunda ley? La segunda ley se llama la ley de Charles, la cual me va a relacionar a la temperatura con respecto al volumen de un gas. ¿Y qué es lo que me dice esa ley? Esa ley me dice que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tengo en un recipiente de igual manera un gas y que ésta se encuentra a una presión constante, si yo aumento su temperatura, el volumen del gas también aumentará. Es lo que me dice la ley de Charles. ¿Yo cómo lo relaciono en una ecuación matemática? Bueno, yo también infiero que van a haber dos sistemas, el sistema del gas y el sistema del medio. Por lo tanto, yo sé que el volumen con respecto a la temperatura del sistema 1 va a ser igual al volumen con respecto a la temperatura del sistema 2. Entonces, como esto está directamente en una proporcionalidad, ¿qué es lo que yo hago? Yo cambio el valor del sistema por una constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el volumen con respecto a la temperatura del sistema 1 va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Puede quedar de las dos maneras esta fórmula, pero recuerden que yo hago esto porque justamente para yo poder relacionarlo con las otras propiedades que un gas puede presentar.